Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios por este día. Bienvenidos todos, qué privilegio saludarles. Por favor, pónganse cómodos, ya saben que los niños pueden salir a su clase. Bienvenidos todos, privilegio saludarlos. Dios los bendiga, así que vámonos ubicando, porfa. Nos ponemos cómodos. Vámonos ubicando. Bueno, mis amados, les cuento. Hoy acabamos el libro de Hechos. Hoy es el último sermón que vamos a dar del libro de Hechos. Y antes de que pudiéramos avanzar en lo último que quisiera compartirles, quisiera hacerle un pequeño comentario de qué impacto tuvo, por lo menos para mi vida, este viaje por estos 28 capítulos de Hechos. Si algo de las cosas que me impresiona es lo que Dios puede hacer, inclusive con una sola persona. Sabemos que en el momento en el que Jesús asciende, Él comisionó a 12. ¿Lo recuerda? Bueno, en ese momento ya Judas no estaba, pero pues después escogen a sucesor. Sin embargo, no es un número grande, ¿no? Pero vemos gente con pasión, convencida, y vemos cómo la iglesia, a través de esos hombres a quienes Dios empodera, entonces la iglesia empieza a ser una iglesia que evangeliza, que lleva el evangelio, una iglesia que comparte el amor de Dios, una iglesia que lloran juntos la persecución, una iglesia que ve la provisión del Señor, una iglesia que ve cómo otros creyentes nuevos empiezan a crecer en su relación con Dios y en su servicio. Así que para mí esa parte me parece impresionante, me parece maravillosa, y sé que de pronto habrán otras cosas que Dios le ha hablado a su vida, pero quería simplemente hacer como un pequeño resumen de por lo menos lo que para mí fue este viaje de Hechos. Y bueno, hoy por la misericordia y gracia de Dios vamos a terminar el libro de Hechos, y le cuento que el próximo que vamos a empezar va a ser Primera de Corintios. Vamos a irnos con Primera de Corintios. ¿Listo? Entonces, cuando empecemos nuevamente la serie, vamos a empezar con Primera de Corintios, que también es otro libro increíble, apasionante. Ahí ya vemos la iglesia ya establecida y empieza entonces el Señor a tener que ajustar algunas tuerquitas, dar algunas directrices sobre el manejo de dones, sobre qué es la resurrección, porque es importante. Sobre todo un tema que no es fácil. De esos temas que uno no quisiera hablar, pero sobre todo la disciplina eclesial, ¿sí? Allí vemos cómo hay un hombre que tenía un tema bastante fuerte, es un tema sexual bastante complejo, que estaba en la iglesia, y Pablo dice: ustedes cómo no han hecho nada al respecto, y dice: bueno, toca hacer algo. Entonces, bueno, son varios temas que son de bastante bendición. Mis hermanos, vamos a ir entonces a Hechos 28, 23, 27. Mientras usted lo busca, no he saludado a los que están desde casa. Dios los bendiga, un abrazo fraternal para todos los que están desde casa. Así que vamos a ir a Hechos 28, 23 al 27. Quisiera que leyéramos esos versículos. ¿Y qué está pasando acá? Usted sabe que ya Pablo está en Roma. Ya está en Roma. Y Pablo no es una persona que se quede quieta. Él manda a llamar a los judíos, ahorita vamos a ver ese tema, los judíos que vivían en esa región, y él les empieza a dar como un parte del por qué está ahí, y les dice estas palabras. Entonces fijaron una fecha, y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios, y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón
cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender y no pueden volverse a mí para que yo los sane. Oremos para que Dios nos guíe en este estudio. Señor, queremos poner en tus manos este análisis de estos versos de tu palabra. Permítenos hoy poder crecer en sabiduría, en piedad, en humildad y sobre todo poder crecer a la imagen de tu Hijo Jesús. Te pido, Señor, que tu Espíritu nos guíe y podamos ver las perlas preciosas de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, Pablo entonces llega a Roma y, como usted puede ver, Pablo tenía cierta libertad, de tal manera que hasta podía invitar gente al lugar donde estaba hospedado. Estaba, como por decirlo, en una casa por cárcel, ¿sí? Entonces él podía invitar a varias personas y Pablo no se queda quieto. Una de las cosas, a pesar de que los judíos pudieran decir que Pablo era una persona que iba en contra de Dios, en contra de Moisés, en contra del pueblo judío, es que Pablo manifestaba ese cariño, que a donde quiera que llegaba, ¿a quién buscaba primero? A los judíos de la región. Y en Roma no fue la excepción. No fue la excepción. Él llega a Roma y manda a citar no primeramente a la iglesia, porque sabemos que la iglesia ya le había dado un recibimiento, que fue lo que hablamos el domingo pasado. La iglesia a la cual él escribió la carta a Romanos, lo estaba esperando allí cuando él llegó y le dio una bienvenida con mucho cariño, con mucho afecto. Pero esta gente no eran miembros de la iglesia cristiana, eran judíos. Recuerde que la Biblia nos describe que, de acuerdo a la fe, hay 3 tipos de personas en el mundo. Están los judíos, están los gentiles son cualquier persona que no es judía, y está por tercero la iglesia, que es cualquiera de estos 2 primeros que pone su fe en Jesucristo. Son esos 3 grupos de personas que existen en la tierra. Ahora, Pablo lo cita y mire lo que dice en el versículo 17. Dice: 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos, y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Note que Pablo no pone allí ningún interés personal, sino que Pablo está diciendo: ¿saben por qué estoy aquí? Por la esperanza que Dios nos había anunciado. Creo que algunos domingos dedicamos un tiempo importante a hablar de esa esperanza, que fue anunciada desde el mismísimo momento en el que Adán y Eva pecaron. Eso lo hablamos en un sermón con amplio detalle. Y Pablo está diciendo: por esa esperanza que tenemos como pueblo de Dios, es que yo estoy aquí preso, porque yo estoy anunciando que ese Mesías que Dios prometió que vendría, ya vino. Hace algunos días encontré un canal en YouTube de un hombre que creo que es argentino, y él va a los lugares de Israel y empieza con Biblia en mano a contarle a uno lo que sucedió ahí. Y hubo un detalle que yo había olvidado que me pareció increíble, y es acerca de una profecía que hay en Ezequiel, creo que es entre los capítulos 44 y los capítulos 46, de una puerta que está sellada. Resulta que esa profecía decía que, usted sabe que esa ciudad estaba rodeada por unas murallas y por unas puertas, pero hay una puerta en especial que la profecía dice que Dios la iba a cerrar y que no sería abierta nuevamente hasta que el Mesías entrara por allí. Y entonces uno mira que para el pueblo judío
Para el pueblo judío el Mesías aún no ha venido. Pero miremos un detalle. Jesús cruzó por primera vez esa puerta, ¿sabe cuándo? En algo que se recuerda mucho, en algo que culturalmente Colombia celebra en estos días. La entrada triunfal, ¿verdad? A Jerusalén. El rey entró y va a volverlo a hacer en su segunda venida. Así que es interesante cómo Pablo les dice, es que ya vino. Él ya vino, no lo deben esperar más porque el Mesías ya vino. Ya vino. Algún día sería interesante que pudiéramos ver cómo la Biblia sí dice que no puede venir bíblicamente un Mesías después, por lo menos, de lo que fue dicho en el libro de Daniel. Eso lo podríamos ver después. Es decir, bíblicamente es claro que el Mesías que estaban esperando y que Dios había anunciado, tenía que morir antes de que la ciudad fuera destruida por segunda vez. Es un dato cronológico que tiene la Biblia. O sea, no puede haber un Mesías, y si hay otro que cumpla eso, se está incumpliendo la Biblia. Entonces, históricamente, el Mesías tenía que morir justamente antes de que esa ciudad fuera destruida por segunda vez, y eso ya ocurrió, si no estoy mal, en el año 60 o 70, ¿verdad? Cuando toda la ciudad fue quemada. Entonces, bueno, detalles históricos. Pero Pablo les está diciendo, no, ya vino. Entonces dice, mira lo que dice el versículo 21. Ellos respondieron, no hemos recibido ninguna carta de Judea, ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido aquí. Ahora es interesante que miremos en ese versículo que al parecer los judíos que perseguían a Pablo desde Jerusalén ya se habían cansado, ya habían desistido, ya bueno, pues por lo menos se fue apeló al César, pero ellos como que ya habían desistido, inclusive que no habían mandado ninguna carta. Mire que aquí lo dice el versículo 21, no hemos recibido ninguna carta ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido aquí. Pero, mire el versículo 22, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Así que ellos no dijeron que no inicialmente, pero dijeron queremos oír, queremos saber de qué se trata. Entonces, de eso vamos a hablar. Ahora, vayamos al versículo 23, por favor. ¿Y qué fue lo que Pablo les expuso según el versículo 23? El versículo 23 dice, él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos de Jesús con las Escrituras. Y aquí vuelvo e insisto, mis hermanos, Spurgeon decía que nuestras palabras son meras bolitas de papel comparadas con el cañón de la palabra de Dios. Eso decía Charles Spurgeon. Y aunque nosotros queramos compartir el Evangelio, ¿sabe qué es lo que Dios no va a respaldar nuestras palabras? ¿Sabe qué va a respaldar Dios? Su palabra. Cuando nosotros evangelizamos debemos usar la Biblia, o por lo menos debemos citar algún versículo y poder explicar un poco. Porque la palabra de Dios, lo vamos a ver, es la que tiene poder para cambiar vidas. Así que Pablo les expone el reino de Dios y les habla de Jesús. Recordemos que para ese tiempo, y aún sigue ocurriendo el día de hoy, para los judíos es muy importante que el Mesías llegue. Por dos razones. Déjenme darle la primera. La Biblia nos muestra que el Mesías cumpliría una faceta muy importante y es la de morir por su pueblo. ¿Listo? Esa es la primera, la más importante, morir por su pueblo. La segunda era liberarlos de los enemigos y volverlos a ser libres para ser nación. Son esas dos facetas. Pero, bueno, yo la verdad lo he visto en algunas publicaciones, no sé qué tan verídico sea, pero he escuchado que para los judíos, en la gran mayoría, ellos ignoran el capítulo 53 del libro de Isaías. ¿Por qué razón? El capítulo 53 de Isaías habla de que ese Mesías tendría una faceta que para ellos la rechazan. Y es que ese Mesías tuviera que morir por sus pecados.
Y ellos como que no aceptan eso. ¿Cómo así? ¿El Mesías morir? Porque ellos políticamente estaban esperando un Mesías como un militar. ¿Me van a entender? Como un militar que viniera y arrasara con todos los enemigos y los dejara ser libres. Esa era la expectativa. Pero esto es muy interesante porque Jesús antes, y esa liberación la va a hacer. No quiero decir que no vaya a ocurrir, eso va a ocurrir. Pero antes de que ocurra la liberación de los enemigos externos, Dios primero quiere que seamos libres de nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo no es Satanás, aunque sí es nuestro enemigo. Nuestro peor enemigo es nuestro propio pecado. Ese es nuestro peor enemigo. Así que Jesús vino primero a tratar con eso. Porque para que el pueblo de Dios sea verdaderamente libre, primero debe ser libre del pecado que lo gobierna. Por eso insisto, en estas épocas electorales, no nos dejemos engañar. Aunque podemos votar libremente y usted tiene toda la libertad para votar, recuerde, no ponga su esperanza en un gobernante. Porque esos gobernantes también necesitan de Jesús. También tienen pecado como usted y como yo. Así que no espere que un gobernante vaya a arreglar las cosas en el país como usted piensa que lo puede hacer. Por eso insisto, es mejor que nosotros hagamos la tarea que el Rey de Reyes sí nos dejó. ¿Cuál es? ¿Ir a hacer qué? Discípulos. Toda potestad, dice Mateo 28, me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Así es como en realidad se transforma la sociedad. Un cambio de ¿qué? De corazón, un cambio de vida. Así que históricamente los israelitas esperan y aún lo siguen haciendo. Es más, no sé si usted lo recuerda, pero en el primer capítulo de Hechos, los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús antes de que él ascendiera. Le dicen en Hechos capítulo 1, versos 6 y 7, dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. Así que este tema era muy importante para ellos. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Se da cuenta que era un tema importante para ellos? Y aún viendo a Jesús resucitado, era un tema de mucha trascendencia. Y entonces Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Así que Jesús les dice, la verdad, lo único que sabe eso es Dios mi Padre. Pero a ustedes no les corresponde saber eso en este momento. ¿Ok? Entonces, démonos cuenta cómo para ellos, y aún sigue siendo algo importante, ¿cuándo es que Dios va a restaurar su reino? ¿Cuándo es que nos va a volver a ser una nación libre? ¿Cuándo va a suceder eso? Entonces, entendamos esos dos aspectos que les acabo de hablar. Para Dios es primordial libertar al hombre de la esclavitud del pecado que hacerlo libre de una ocupación, de una invasión. Eso es primordial. ¿Se acuerda lo que Jesús hizo con el paralítico? Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero la salvación. Y después sí lo sanó. Por eso, y dice Isaías 53:5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Así que, si el pueblo de Dios quiere ser beneficiado por ese Mesías, primero debe confiar en Él para salvación. No puede haber una esperanza de una nación venidera, de un reino venidero, si no reconocemos nuestro pecado. Y eso también nos atañe a nosotros. Pues no somos judíos. Pero si es necesario nacer de nuevo, que fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Así que sí es importante que cada uno de nosotros revise si la fe que ha colocado en Jesús como Mesías es principalmente una fe salvadora. Culturalmente, la gran mayoría de las veces que alguna persona tiene una interacción con Dios,
es para pedirle un favor, es para pedirle un milagro, es para pedir protección, pero antes de eso el Señor quiere conversión. Conversión, que haya arrepentimiento, que haya un nuevo nacimiento. Antes de eso, Dios no quiere ser el Dios que apague los incendios de nuestra vida. Él quiere hacernos nuevas criaturas. Ese es el deseo de Dios. Pero mire la parte de liberarlos de sus enemigos, y eso es algo que se va a cumplir. Mire lo que dice, por ejemplo, el profeta Zacarías. Zacarías 12, 8 al 10. Dice algo interesante. ¿Alguna vez ha leído Zacarías completo? Es un libro fascinante, fascinante, y tiene mucha profecía de los tiempos del fin. Bastante, bastante. Y mire, solo quise hablarle de esta porción, Zacarías 12, 8, 10. Dice, en aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén, en aquel día, es decir, que Él sí va a cumplir eso. Dice, el más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David, y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos, pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Así que sí está en la profecía y eso se va a dar, eso se va a dar. Y dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. De acuerdo a lo que podemos entender en la profecía bíblica, hay un detalle muy interesante de ese avivamiento del pueblo judío. Primero, ese avivamiento para salvación del pueblo judío se va a dar en los tiempos del fin. De tal manera que cuando ellos ya se vean rodeados, ¿quién es el que los va a defender? El mismo Jesús a quienes ellos negaron. El mismo. Por eso dice que cuando lo vean, mire antes de eso un detalle, dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Antes de que Dios haga algo precioso en su pueblo, y eso también va para usted, ¿sabe qué va a hacer Dios? Lo va a poner a orar. Lo va a poner, usted de repente, súbitamente, el Espíritu de Dios lo va a levantar para que usted ore más que antes. Cuando Dios va a hacer algo, porque Dios está preparando su corazón y está despertando su mirada espiritual para las cosas que Él va a hacer. En este caso puntual, el pueblo de Dios que va a estar vivo en ese tiempo, Dios va a derramar espíritu de oración, lo dice allí. Espíritu de gracia y oración sobre la familia de David. Y entonces, ¿qué van a hacer después de que oren? Dice que ellos van a ver a Jesús. ¿A quién qué? ¿Cuál es el detalle que es interesante? A quien traspasaron. Traspasaron, mire ese detalle. A quien traspasaron. Aquel a quien ellos negaron, es a quien ellos van a ver venir del cielo a defenderlos, y es aquel a quien ellos traspasaron con su rechazo. Pero es Él el que los va a defender. Le invito de verdad, si usted puede darse un viaje por Zacarías, por Malaquías, y usted se va a dar cuenta porque a Jesús lo llaman el Cordero y el León. El Cordero ya conocemos esa faceta, pero allí vamos a ver por qué Él es el león de la tribu de Judá. ¿Sabe usted que la Biblia dice que el Señor, con una orden de su boca, van a caer fulminantemente millares de ejércitos invasores? Dice la Biblia que las cuencas de sus ojos se van a secar y la lengua se les va a pegar. Y van a caer muertos con una orden de Jesús. Aquel quien es el Cordero, recuerde, Él es el león también. Él es el león también. Aquel que cayó voluntariamente y fue trasquilado y enmudeció, es aquel que con una sola orden de su boca puede hacer caer fulminantemente a todos aquellos que vayan en contra del pueblo de Israel. Recordemos eso. Es un detalle que no podemos sacar. Así que sí, Jesús primero salva, pero Él también va a defender a su pueblo. También lo va a hacer. Ahora, ¿qué usó Pablo para dar testimonio de ese Mesías que Él dice, no, Él ya vino? Ese que tanto estamos esperando ya vino y cumplió la primera faceta, morir por nosotros.
morir por nosotros. Hermanos, cuidémonos del orgullo espiritual. No sea que algún día nosotros digamos que somos demasiado buenos y no necesitamos de la gracia salvadora de Dios. Cuidémonos de eso, porque eso es probablemente lo que le pudo pasar al pueblo de Dios en la antigüedad. Fueron bendecidos con las promesas, con la liberación del pueblo de Israel desde Egipto, fueron bendecidos con la manifestación de Dios. ¿Se acuerda que Dios se manifestaba desde la zarza, se manifestó en esa columna que iba con ellos, se manifestó en el monte cuando les dio la ley? Por eso la Biblia dice que al que más se le da, más se le demandará. Entonces, mire ese detalle tan importante. Ahora, ¿qué usó Pablo para dar testimonio de Jesús? Y aquí la cosa se empieza a poner muy interesante. Dice Pablo en el versículo 23, y trató de convencerlos acerca de Jesús con, ¿qué dice allí? Léalo en el versículo 23, con las escrituras, con las escrituras. Pablo sabía que ellos conocían las escrituras. Él no le estaba hablando a un pueblo que ignoraba la palabra de Dios hasta ese momento. Pero Pablo les habla con las escrituras. Pablo no les iba a hablar de sus experiencias, porque las experiencias, recuerde, pueden ser subjetivas. ¿Listo? Si nosotros evangelizamos con experiencias, las experiencias son subjetivas. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es firme, se cumple, es eterna. Así que siempre tengamos en cuenta que a la hora de presentar el Evangelio debemos usar la Biblia. Y dice Hebreos 4:12 lo siguiente: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Algún día algún escritor dijo, este libro es precioso porque este libro me lee a mí. Hablando, refiriéndose a la Biblia, este libro me lee a mí. Y como Dios nos conoce, cuando leemos la Biblia, sea para darnos ánimo o para redarguirnos, la Biblia nos lee a nosotros, porque Dios nos conoce muy bien, ¿verdad? ¿Se acuerdan que alguna vez hablábamos de esas dos posturas? Si yo estoy haciendo algo malo, y yo estoy sentado en la iglesia y estoy escuchando el sermón, y estoy haciendo algo malo y la palabra dice pilas con eso, ¿qué voy a sentir? Que Dios me está, ay Dios mío, si ese soy yo, tengo que cambiar eso. También esa faceta de disciplina que tiene la palabra, ¿cierto? Pero está la otra, que si estoy desanimado y Dios dice que Él es ayuda para el que está en problemas, también decimos, Dios, gracias por esa palabra, porque es para mí. Así que esa palabra hiere y sana. Hiere y sana, ese es el poder de la palabra como espada. Hiere, pero también sana la palabra de Dios. Así que Pablo usa las escrituras, bien sea para herir las conciencias de los que estaban escuchando, o para sanar a aquellos que daban por perdida su relación con Dios. Pablo usa la espada de la palabra. ¿Y qué resultado tuvo esa conversación? Mis hermanos, este versículo 24 nos va a dar aliento y nos va a aterrizar en algo. No siempre que nosotros sembremos la palabra, vamos a ver los mejores resultados. Déjele los resultados a Dios. Pero la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar. Y la parábola dice que esa semilla es la palabra de Dios. Así que si usted es sembrador, ¿qué tiene que hacer? ¿Sembrar qué? Exactamente. Porque el sembrador sale a sembrar. Pero el sembrador no solo piensa que debe sembrar. El sembrador debe salir a sembrar.
Una cosa es que nos quedemos pensando que vamos a hacer algo y otra cosa es que lo planeemos y lo hagamos. Porque el sembrador sale a sembrar. ¿Pero qué sale a sembrar? La palabra de Dios. Eso es. Y nosotros dejamos los resultados al Señor. Sembramos la palabra. A veces esa palabra va a ser desechada por muchas personas. Recuerde que el éxito del evangelismo no está en la cantidad de personas que acepten el mensaje. ¿Sabe dónde está el éxito del evangelismo? En sembrar la palabra, en regar, en lanzar la palabra. Ese es el éxito. Algún día conocí un amigo que estuvo un tiempo sembrando en una región de Colombia y estaba cansado porque nadie iba a las reuniones. Nadie. Y are en ese terreno durante meses. Y se le iba a la gente de la iglesia. Y le dije a este amigo, tú tienes que ver el éxito de Dios en lo que haces como Dios realmente lo ve. Y quiero que medites en esto porque entonces podrías estar sintiéndote muy exitoso solo cuando la gente acude al llamado. Y en realidad el éxito está en si tú estás siendo fiel a la palabra de Dios. Ahí es donde Dios te va a medir. Y eso es lo que te va a dar a ti una conciencia tranquila. Tú vas a poder dormir tranquilo si tú en realidad estás sembrando la palabra de Dios. No le podemos dar a la iglesia una cantidad de temas que no tienen nada que ver con el plan de salvación y la Biblia. Porque la iglesia es la reunión de los santos de Dios. Venimos a ser edificados en la palabra. Entonces le dije, piensa en eso. Y esa respuesta solo la sabes tú y el Señor. Si eso no ocurrió y tú fuiste fiel a la palabra, déjame decirte que en el cielo hay alguien que sí te está aplaudiendo. Es Dios. Que por más que 100, 250 personas no acudieron al llamado, Dios dice, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahí es donde está el verdadero éxito. El éxito que Dios aprueba, ese es el éxito. O dígame qué éxito, de acuerdo a cómo lo ve el mundo, tuvo Jeremías. ¿Sabe? Jeremías, nadie lo escuchó. En todo su ministerio en la tierra, un hombre realmente de Dios, nadie lo escuchó. Pero fue un profeta de Dios. Tanto que hoy tenemos en nuestras Biblias un libro que está inspirado por Dios, que escribió Baruch, el escriba que a Jeremías le dictó todo eso. Qué bello eso, ¿no? Así que ahí está el éxito. Tengamos cuidado en qué llamemos, en qué cosas le llamamos éxito como cristianos. Tengamos cuidado con eso. Lamentablemente a veces la cultura cristiana a veces llama éxito a cosas que pueden ser pasajeras. No, estoy siendo exitoso porque ahora tengo un carro más. Estoy siendo exitoso porque ahora, mire, tengo mucho dinero en mi cuenta. Pero, ¿usted se acuerda cuál fue el regaño que Dios le dio a la última iglesia a la que habla Apocalipsis? ¿Se acuerda qué le dice? Le dice, pero tú no sabes, le dice, tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de alguna cosa. Pero mire desde la óptica de Dios cómo estaba esa iglesia. Tú no sabes que eres un pobre, un miserable y un desventurado. Por lo tanto, te recomiendo que de mí compres colirio para que unjas tus ojos, para que pueda ver. Cuidado, no sea que estemos llamando éxito a cosas a las cuales Dios no le importa eso. Tengamos cuidado. Así que, ¿qué resultado tiene esta conversación? Todo esto lo digo porque tal vez a veces en nuestros ejercicios de evangelismo personal, cosas que organicemos, no vemos resultados. Ahora, no quiero decir que eso siempre sea así. Hay veces en que, wow, es muy chévere y usted ve la gente viene y quiere aprender y es muy bello eso. Pero recuerde, los resultados son de Dios. ¿Listo? Por allá Pablo dijo en Corintios, que eso lo vamos a ver, dice, Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Acuérdese de eso, los resultados son de Dios. Lo importante es que seamos fieles en lo que nosotros debemos ser fieles.
qué resultado, tuvo esta conversación? Versículo 24. Dice, algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Si se da cuenta, uno quisiera, oye, qué chévere que todos creyeran. Algunos dijeron, oye, sí, otros dijeron, no. Después, dice, de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. ¿Qué está haciendo Pablo? Está dando un diagnóstico espiritual. ¿Cuál cree usted que es el problema que Dios está señalando en estos oyentes? Amén. Su problema es el corazón. Porque de acuerdo a la actitud del corazón se desprende todo lo demás. El no ver y el no escuchar. No escuchamos por problemas auditivos, no es por eso. Es un problema de corazón. Corazón. Así que el problema muchas veces es el corazón. ¿Por qué? Porque es desde el corazón donde se rechaza el mensaje de Dios. Es desde el corazón. No es desde los oídos, no es desde las evidencias que podamos tener al frente de nuestros ojos. Es desde el corazón. Por allá en algún texto de la Biblia, Jesús decía: ay de ti, Corazín y Betsaida, si en ti hubieran sido hechas las señales que fueron hechas, ¿sí? Es decir, que esas personas de ese lugar habían visto las señales de Dios, pero con todo y eso ellos no se arrepintieron, dijo Jesús. A veces queremos que Dios haga milagros, prodigios, señales, y Dios lo puede hacer. El tema es que con cada manifestación de poder de Dios se coloca una demanda sobre nuestros hombros. ¿Cómo estamos respondiendo a Dios ante esa maravilla que Él nos ha permitido ver? Así que Pablo señala el corazón del hombre. Hoy vamos a hacer una pequeña cirugía de corazón. Eso es lo que Dios quiere. Porque a veces el problema no es lo que estamos escuchando, no es lo que vemos, el problema está en nuestro corazón. ¿Cómo le salió la mano a Moisés cuando le dijo: Moisés, mete tu mano aquí? Salió leprosa. El problema está en el corazón. Jesús dijo que lo que contaminaba al hombre no era lo que estaba afuera, sino lo que había en el corazón. Es el corazón. Tengamos mucho cuidado con nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo está ese corazón con Dios? ¿Vibramos aún cuando venimos ante Él en oración? ¿Vibramos cuando leemos su palabra? ¿Nuestro corazón late de gozo, de reverencia cuando Él nos habla a través de la palabra? ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Es importante que nos examinemos, porque el problema de los oyentes del discurso de Pablo fue su corazón. Eso es el tema. La primera señal de un corazón endurecido, ¿sabe cuál es? El descuido de la palabra de Dios. Ahí está la primera señal de cuando un corazón está endurecido. ¿Quiere saber usted si su corazón está pulpito para las cosas de Dios? Dígame cómo está su lectura de la Biblia. Dígame cómo está ese hábito diario que debiéramos tener. ¿Come usted todos los días? Yo los veo muy rozagantes, muy bonitos. Así que sí comen. Bueno, y la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. Así que, mis hermanos,
La primera señal de un corazón que se está endureciendo o que ya está endurecido es el rechazo de la palabra. Si su Biblia está empolvada, si usted no sabe dónde está su Biblia hoy, si usted hoy no recuerda un versículo bíblico que leyó por lo menos hace un día, cuidado, danger, porque el corazón se puede estar endureciendo. Y entonces nuestros oídos ya no escuchan y nuestros ojos ya no ven la gloria de Dios, porque el corazón se ha endurecido. Tengamos cuidado cuando nuestra relación con Dios y su palabra está fría, porque entonces eso quiere decir que está tocando a las puertas el cemento espiritual. ¿Sabe? Hay una figura que describe la Biblia en el Antiguo Testamento cuando Dios no respondía a las oraciones. ¿Sabe cuál es esa figura? Cielos de bronce, cielos cerrados. Esa oración que no sube ni el techo y que usted no escucha la voz de Dios. Corazón endurecido, corazón endurecido. Algunas veces ese rechazo es muy evidente. Por ejemplo, cuando se cuestiona si la Biblia en realidad es la palabra de Dios. No, lo que pasa es que eso es palabra de hombres, pero va y lee el horóscopo. No, yo no leo la Biblia porque es que eso el hombre la manipuló, pero sí lee las noticias, que también la escribió un hombre. ¿Sí me van a entender? Entonces, algunos dicen, por ejemplo, no, yo acepto lo de la Biblia solo lo que a mí me parece que está bien. Es decir, hay también una obediencia parcial. O dígame si usted no tiene resaltada en su Biblia solo las bellas promesas, pero los regaños de Dios no están subrayados. ¿Por qué? Porque a veces somos parciales en la palabra de Dios. Yo me acuerdo que en mis primeros años de cristiano me encantaba leer las promesas de Isaías. Uy, Señor, yo leía las cosas feas, decía, no, yo sé, voy a buscar algo más bonito, algo más bonito. Señor, amén, gracias por esa palabra. Pero no, tenemos que estar dispuestos a todo, porque ya leímos lo que dijo Hebreos, ¿no? La palabra es viva y eficaz como una espada de doble filo, que hiere y cura, ¿no? Entonces, a veces tenemos ese rechazo, pero ¿sabe una cosa? A veces ese rechazo no es tan evidente. A veces el pueblo de Dios rechaza la palabra de Dios de una manera encubierta. En la iglesia levantamos las manos, decimos amén, pero por fuera no actuamos como cristianos. Y eso es rechazar la palabra de Dios. Dice Isaías 29:13, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. A veces la palabra es rechazada también por su propio pueblo, aquellos que dicen que son su pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios, lo dice Primera de Pedro. Somos pueblo adquirido, nación santa. Y debiéramos darle esa adoración sincera. Así que no es tan evidente, ¿no? Y entonces, ¿en qué condición queda entonces ese diagnóstico espiritual de esas personas a quienes Pablo les habla? ¿Cuál era el problema? El corazón endurecido. Aquellos que escucharon atentamente las evidencias que Pablo decía del Mesías en las Escrituras, la palabra que hizo los transformó. Pero aquellos que la rechazaron se endurecieron. Dice Jeremías 17:1, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado con punta de diamante en su corazón de piedra y en las esquinas de sus altares. El problema del corazón endurecido. Y esta es una condición espiritual que todos hemos heredado de Adán. No existe en este mundo un solo ser humano que no haya nacido con un corazón endurecido. Quiero decirle eso. Ninguno. Porque después de la caída de Adán, el estado espiritual de todo ser humano sin Cristo
es su corazón endurecido. Es decir, que si hoy Dios en su infinita misericordia dijera, Juan, pon tu mano aquí, si yo no hubiera creído en Cristo, saldría llena de lepra. Porque todos tenemos un corazón leproso hasta que conocemos a Jesús. Y es una condición espiritual. Dígame, si usted no ha podido ver eso inclusive en los niños, que uno a veces educa a los hijos y uno dice, pero yo nunca le enseñé eso. ¿Por qué está actuando de esa manera? ¿Por qué pasa eso? Por ese pecado que está grabado en el corazón. Entonces, mis hermanos, vamos a buenas noticias, porque el diagnóstico espiritual que Dios hace es que el hombre por naturaleza tiene su corazón duro. Entonces, el único que lo puede cambiar es Dios. Dios es el único que puede cambiar el corazón endurecido. Tal vez hoy con este mensaje Dios ha estado martillando su corazón. Y tal vez usted ha venido en un proceso y quiere en realidad empezar a experimentar un cambio. Yo quiero decirle que el único que lo puede hacer es Dios. Dios, si usted hoy se humilla ante Él, si usted viene ante Él sediento de que su vida sea diferente y de tener una verdadera relación con Dios, le tengo muy buenas noticias. Pero si usted hoy quiere seguir empecinado en su corazón endurecido, no le tengo buenas noticias. Son buenas noticias porque si usted acepta lo que Dios dice, usted puede ir al cielo, al reino de Dios. Pero son malas noticias porque todos aquellos que no nacen de nuevo irán a la perdición. Así que hoy tengo buenas y malas noticias. La buena es que el único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. Y por eso necesitamos de la gracia divina que nos transforme. Mira, por ejemplo, cómo nos deja ver la gracia de Dios el Evangelio de Juan. Capítulo 6, versículo 44 dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. Así que el único que puede traer a alguien con un corazón endurecido a los brazos de Jesús, ¿quién es? El Padre. El Padre muchas veces nos trae con lazos de amor, otras veces con vara. Usted dice, pero mejor dicho, ¿yo qué hice? ¿Yo a qué horas le pegué a un niño que ni me di cuenta? ¿Todo me sale mal? Pues Dios, mijito, lo está trayendo con vara. Lo está trayendo. Otras veces es con la misericordia, ¿verdad? Pero Dios lo trae. Es Dios. Si hoy usted está en Cristo, no se debe a usted, ni a una iglesia, ni a un pastor. Se lo debe a Dios, que fue el que lo trajo de esa condición de muerte y lo trajo a Jesús. Fue Dios el Padre. Porque dice, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Una de las cosas, mire, esto es un misterio. Y quiero decirle sinceramente, cuando las cosas son un misterio no siempre tenemos la mejor explicación. Pero quiero decirle que es un misterio divino. Dígame si usted hoy puede ir a un cementerio y llamar a un muerto y le responde. Venga, levántese que quiero pedirle un favor. ¿Tiene usted ese poder? La Biblia dice que nosotros sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Muertos. Por lo tanto, a no ser por la gracia de Dios, no podríamos venir a Él, porque es Él el que nos trae a Él de esa condición de muerte. El teólogo R.C. Sproul decía que no es que estamos empezando una nueva vida, es que Dios está dándole vida a los muertos. Eso es el Evangelio. De la condición de muerte en la que nosotros estábamos, de ahí nos saca el Señor. Haga de cuenta lo que Jesús hizo con Lázaro. ¿Se acuerda? Lázaro llevaba más de 3 días muerto. Decía, no, ya debe oler mal. Señor, ¿cómo se te ocurre? Y Él lo llama, Lázaro, sal fuera. El único que tiene poder para darle vida a lo muerto es el Señor. Mire este otro versículo también que me encanta, que nos habla de esa soberanía de Dios. Juan 15, 16.
ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, no es que nosotros estemos buscando a Dios. Cuando yo llegué a los pies del Señor, me di cuenta que el Señor me estaba buscando hace rato. Y me acuerdo de personas, circunstancias, y digo, Señor, ¿eras tú? Ese Juan borrachito que se acostaba los viernes y que hablaba con alguien que le decía, tiene que cambiar. No era mi conciencia, era Dios. Era Dios. Esas personas que Él colocó en momentos dados de mi vida para que yo lo conociera, fueron enviadas por Dios. Dios lo ha buscado a usted. ¿Se acuerda esa parábola de las 100 ovejas? Que Él dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido. Y aquí dice claramente, ustedes no me eligieron a mí. Claramente, si el hombre en su estado de muerte espiritual lo pusieran a escoger, nunca escogería a Dios. Esa es la verdad, nunca. Por eso es necesario un acto de divina gracia para nuestro corazón endurecido. Es ahí. Cuando el hombre vuelve a Dios, él empieza a cambiar esa condición de dureza de corazón. Volver a Dios es el mejor estado en el que una persona se pueda encontrar. Entre más lejos, más será la decadencia. Entre más cerca, mayor nuestra plenitud de vida. Él dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. También dice Pablo por allá en Gálatas, que el que siembra para la carne, de ella segará corrupción. Entre más lejos, más corrupción de nuestro corazón. Entre más cerca, más plenitud de vida. Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Finalizo con estos 2 puntos, querida iglesia. ¿Qué debemos hacer al respecto de un corazón endurecido? ¿Qué debemos hacer al respecto de cuando vamos a compartir el evangelio y usted sabe que esos corazones están endurecidos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos prepararnos? Déjeme solo decirle 2 cosas. La primera, siempre que vayamos a compartir el evangelio, pidamos a Dios que Él sea el que cambie los corazones. Vayamos siempre armados de esa petición. Dios, hoy me voy a encontrar con esta persona. Tal vez a los ojos de muchos es alguien duro, es alguien que no quiere saber de ti, pero tú sí puedes, Señor, convencerlo. Mira lo que dice la Biblia, Juan 16, 7 al 8. Dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y mira lo que pasa, la acción del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, y Él ya vino. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo, iglesia? Pentecostés, muy bien. Cuando Él venga, y como ya vino, dice, convencerá al mundo. ¿Y quién es el mundo? El mundo de pecado. Es el Espíritu de Dios el que convence al mundo de su pecado. Por eso cuando vayamos a evangelizar, doblemos rodilla por esas personas. Señor, sé tú convenciendo de pecado a esta persona, Señor. Convéncelo de que sus caminos lo llevan a la muerte. Convéncelo de que tú le estás dando una oferta de salvación. Y Él dice, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Él es el que convence. Es Él. Mis hermanos, yo les he contado, muchas veces fui a una iglesia y a mí me daba risa. Esos fanáticos tan locos. Me daba risa. Yo decía, bueno, por lo menos se sienten bien y si se sienten bien, pues chévere. Pero yo no había sido convencido de pecado. Hasta que Dios, venga para acá, mijito, me pasó por el molino. Y de la más vil circunstancia, el Señor me sacó. ¿Por qué? Porque Él me convenció. Nosotros no traemos a la gente diciéndole que Dios tiene buenos planes. Créame que no, hay gente que tiene muy buenos planes, créame. Hay gente que tiene mucho dinero y no le interesa saber de buenos planes.
Hay gente que no tiene dinero y aún así tiene buenos planes según ellos. El tema es, ¿a dónde va su alma? Con dinero, sin dinero, eso no lo pueden resolver. Solo a través de la gloriosa sangre de Jesús. Solo a través. Entonces, lo primero que debemos saber a la hora de tener un corazón endurecido, si eres tú el del corazón endurecido hoy, le pido a Dios que te convenza de pecado. Si eres tú, si tal vez, ojo a esto, tú ya eres creyente, pero has venido enfriándote, le pido a Dios que te redarguya del pecado, para que tú no te quedes en esa condición. Si tal vez eres tú el que estás yendo a sembrar la palabra, como Dios nos lo ha mandado, le pido a Dios que te respalde cuando tú expongas la Biblia y esos corazones sean convencidos de pecado. Ahora, ten en cuenta una cosa. Siempre que tú expongas la Biblia para salvación, la gente va a quedar convicta de pecado. Pero ¿qué debemos hacer cuando señalamos lo que la Biblia dice que esté mal? No lo dejemos de esa manera. Presentémosle al Salvador. Amén. Spurgeon decía que si nosotros solo señalamos el pecado de la gente y no les mostramos a Cristo, ¿sabe qué decía Spurgeon? Decía, no somos diferentes a Satanás. Por eso es importante señalar lo que la Biblia llame pecado y decirle, pero mira, hay salvación en el glorioso Hijo de Dios. Segundo punto, y es que necesitamos una cirugía de corazón. No solo necesitamos buenos consejos, necesitamos una cirugía. Así de grave es el problema que necesitamos un trasplante de corazón, iglesia. Así de grave es la cosa. No sirve con ejercicio, con dieta, nada. El tema es de cirugía. Así de grave y de radical es la cosa. Necesitamos una cirugía de corazón. Dice Ezequiel 36, 26, 27. Ezequiel 36, 26, 27 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Necesitamos una cirugía de corazón. Ese es el tema. ¿Y sabe quién la hace? La hace Dios. Usted mira, el protagonista de estos versículos de Ezequiel ni siquiera es el profeta, es Dios. Dice, les daré un corazón nuevo. Después dice, pondré un espíritu nuevo. Todo esto habla de un nuevo nacimiento, iglesia. De un nuevo nacimiento. Cuando Dios, en su misericordia, nos hace nacer de nuevo, nuestra percepción de la vida y de todo cambia. No es que nos hayan lavado el cerebro, nos cambiaron el corazón. Eso es lo que ha sucedido. Dios nos ha cambiado el corazón y ahora Él pone su espíritu, quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne que es tierno y receptivo. Qué bendición es cuando Dios hace esa cirugía de corazón. Dos cosas entonces. La primera, necesitamos orar por convicción de pecado. No tengas temor de pedir eso inclusive para ti. Señor, inclusive David lo decía, Señor, muéstrame mis pecados, aun los que me son ocultos, lo decía David. Oremos por convicción, Señor. Tal vez pensamos que estamos andando bien. Señor, tal vez yo me he llenado de orgullo y pienso que porque voy a la iglesia estoy bien. No, deja que Dios te convenza si hay algo que tú debas cambiar, ¿verdad? Pero también a la hora de tu ejercicio evangelístico, ora a Dios, Señor, convence a estas personas. Convénceles. Y número 2, haz una cirugía de corazón en mí si es necesario. Cambia este corazón y cambia el corazón de las personas a quienes amo y quiero compartirles este mensaje. Amén. Un diagnóstico espiritual con una cirugía de corazón. Vamos a orar, iglesia. Señor, en esta mañana queremos darte gracias
porque nos has permitido meditar en tu palabra, Señor. En este día, Señor, reconocemos que todos desde que nacemos pudimos tener este corazón endurecido. Señor, tú has hecho hoy este diagnóstico. ¿Cómo estamos con tu palabra? ¿Es ella la que nos habla cada día? ¿Es tu palabra la que limpia mi corazón cada día para seguirte? ¿Es tu palabra la que me muestra cómo debo vivir y lo que debo hacer? ¿Es tu palabra mi alimento cada día, Señor? Padre, hoy tú has hecho un diagnóstico espiritual a través de tu palabra. Y por favor, hoy te ruego, Señor, pon esa convicción de pecado en cada uno de nosotros, para que no nos engañemos a nosotros mismos, para que podamos caminar en la medida de fe que tú has determinado, Señor. Y te ruego, Señor, que por el poder de tu Espíritu, tú nos convenzas. Padre, convence a esos seres queridos que hoy no te conocen, que te han rechazado, que han endurecido su corazón voluntariamente para no oír y que tú los sanes, Señor. Por eso, Dios, hace esa cirugía en esa familia, en esos hermanos, en esos seres queridos, en esos tíos. Haz esa cirugía, Señor, en ese esposo, Señor. Haz esa cirugía en ese hijo que hoy tiene su corazón endurecido. Haz esa cirugía, Señor. Señor, hoy, Señor, prepara esa sala de cirugía, Señor. Y trae, Señor, a esos familiares, seres queridos, amigos, que hoy están muertos y su corazón está endurecido, Señor. Hoy como iglesia oramos por ellos y oramos a ti para que traigas convicción de pecado, Señor, aún al interior de nuestras familias si es necesario, Señor. Trae esa convicción y que podamos actuar en santidad, Señor. Dios del cielo, también te pedimos hoy, si es necesario, haz esa cirugía de corazón. Quita ese corazón endurecido, ese corazón que se deleita en el pecado, en la maldad. Y ahora pon un corazón tierno y dócil a ti y a tu palabra. Danos un corazón nuevo. Y eso solo sucede cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Hoy queremos, Señor Jesucristo, que tú pongas tu mano sobre este corazón leproso y lo hagas nuevo, Señor. Danos un corazón nuevo. Dale un corazón nuevo, Señor, a mis hermanos. Dale un corazón nuevo a nuestras familias. Dale un corazón nuevo a nuestra patria, a nuestros gobernantes. Dale un corazón nuevo, Señor, a todos los que viven en este país. Bendice nuestra nación, amado Señor. Y en este tiempo en el que culturalmente Colombia vuelca su mirada hacia los temas de la cruz, trae convicción de pecado y trae un corazón nuevo sobre Colombia, Señor. En el nombre de Jesús. No basta con una Semana Santa, sino con una vida santa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Y que hoy sea un nuevo comienzo de verdad para muchos de los que están aquí y los que están en casa, Señor. Dios mío, llévanos hasta hastiarnos de estar complaciendo el pecado, Señor. Y llévanos a cambiar y a empezar de nuevo contigo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, para terminar, algunos mensajes importantes. Como iglesia, queremos dar nuestras sinceras condolencias a Erika y a su familia, porque su papá partió a la presencia de Dios el día de ayer. Así que, como iglesia, Erika, queremos darte nuestras sinceras condolencias. Como familia espiritual, que ustedes reciban nuestro abrazo afectuoso, está en nuestras oraciones. Les pido, iglesia, que también podamos tenerlos a ellos en nuestras oraciones, a su familia. No es un tiempo fácil, pero damos gracias a Dios porque Él aceptó al Señor. En sus últimos días, me contaba Eri, y ahora Él está en la presencia de Dios. Gracias al Señor. Pero quiero darles esa triste noticia para que por favor a la salida estemos dándole nuestros deseos de consuelo, de afecto, porque es nuestra hermana en la fe. Somos una familia, iglesia. Amén. Segundo,
Recordarles nuestros horarios. El próximo miércoles tenemos el tema de la oración. ¿Cuál es el tema de este mes? La alegría, muy bien. Ese es el tema de este mes. Estamos hablando por la alegría que viene de Dios. Y finalmente, aquellos que deseen voluntariamente apoyar este ministerio, lo pueden hacer a través de sus ofrendas en el cofre que está aquí a la salida. Vamos a orar para ser despedidos. Dios, te damos gracias por este tiempo. Queremos orar hoy también para que el consuelo tuyo sea sobre Erika, sobre su hermano, sobre sus familiares. Seas tú consolando esta bella familia, Señor. Tu palabra dice que el Consolador ha sido dado para nosotros, aún para estos tiempos, Señor. Por favor, sé tú dándole consuelo al corazón de mis amados hermanos en este tiempo de luto y de lágrimas, pero sabemos que tú vas a estar allí, Señor. Padre, también te doy gracias por el mensaje de hoy. Ponemos en tus manos esta semana, Señor, y te pido también que bendigas a aquellos que apoyan, Señor, la economía y las finanzas de la obra, Señor. Provéele a aquellos que también tienen necesidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga. Una excelente semana para todos. Bendiciones.